Caminantes de la Santidad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más en su programa Caminantes de la Santidad. Caminantes de la Santidad. Llegamos gracias a la presidencia de Monseñor Elisandro Terán, dirección general del presbítero Ramón Paredes, coordinación radial Alex Rodríguez, en los controles Alex Rodríguez, quien les habla César Paredes. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en cuenta en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura, en Instagram, @Seminario de Mérida, en nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador. Hay que trabajar, pues santidad, si no hay esfuerzo. Estamos en vivo, en La Voz del Sembrador. También llegamos a cada una de las radios que nos dan la oportunidad de compartir nuestros programas. En Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, en La Vía 100.5 FM en Arapuey, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, Paraíso 100.7 FM en Timotes, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Caminantes de la Santidad con César Paredes. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Sintoniza La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios, desde el Seminario San Buenaventura de Mérida. Así es, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su programa, Caminantes de Santidad. Un programa que nos permite conocer la vida de los santos, la vida de todas aquellas personas que se entregaron de lleno al Señor y que en su momento determinado respondieron ese llamado que el Señor les hizo en medio de sus vidas, en medio de sus realidades. Para iniciar este programa vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, para que Él sea el que ilumine este rato de compartir, de hablar un poco sobre el santo que le traemos para el día de hoy. Vamos a pedirle la unción del Espíritu Santo, que inspire cada una de las cosas que vamos a decir, cómo debemos decirlo. Deme devoción a callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Tres formas se niegan, son iglesia, su vida es una ofrenda por el pueblo de Dios. Estás escuchando Caminantes de la Santidad. Abrazador, como el oro el corazón será probado. Pero más allá Desde el Seminario San Buenaventura de Mérida, te invitamos a escuchar La Voz del Sembrador, la radio número 1 en evangelización. Vamos a escuchar del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos
y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Así es, queridos hermanos, el llamado del Señor siempre imprime una renuncia, una entrega total para Él, para que Él haga obras en medio de nuestra vida. El pasaje que acabamos de leer ciertamente es el llamado de los 4 primeros apóstoles de Jesús para ir extendiendo el reino en todas las comunidades. Hoy le traemos para cada uno de ustedes a San Juan Bosco, un gran santo del siglo XIX, un personaje que se dejó nutrir de la presencia de Dios en medio de su vida, en medio de sus realidades. Nació un 16 de agosto de 1815 en Italia, una persona que desde su sencillez, desde su infancia, supo nutrirse de esa grandeza de Dios en medio de su vida, en medio de su familia. Un santo que ciertamente creció en una familia muy de fe, muy de llena a la iglesia, a esa fe que nuestros padres nos van inculcando en medio de nuestra vida. Vemos que le tocó un poco fuerte su infancia, ya que a temprana edad pierde su padre paterno, su padre de familia, del cual pues le tocó gran parte asumir las riendas de su familia, de sus hermanos menores que seguían, y acompañar a su mamá en medio de sus realidades familiares. Este santo hay que trabajar y cuidar todo a su tiempo, y darse tiempo para dar y ganar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y no. En medio de sus realidades le tocó enfrentar distintas responsabilidades de trabajo, de seguir cultivando ese deseo de emprender, de conocer más a Dios. Sabemos que el llamado de su vida por parte del Señor pues fue a temprana edad, de muy joven, en un sueño que le tocó ciertamente la sensibilidad humana de querer transmitir la grandeza del Señor a todos aquellos jóvenes pobres que en medio de sus realidades él iba observando, él iba viendo, y que la gracia del Señor se iba a transmitir a través de él, que él iba a ser instrumento de esa grandeza del Señor para aquellos jóvenes que vivían en situaciones de pobreza. Por eso que es un santo conocido, patrono de los jóvenes, un santo que se entregó de lleno por el aprendizaje, la educación de todos aquellos jóvenes que carecen de material, de cosas materiales, de bienes materiales, de seguir formándose en medio de su vida, en medio de la educación, en medio de sus familias. Un santo que entregó de lleno su vida a esas realidades comunes de esa época de su vida. Vemos que ese sueño se hizo realidad en medio de su respuesta a Dios. Sufrió distintas controversias en medio de su vida, en medio de su educación que iba recibiendo. Le tocó caminar largas horas para llegar a su escuela, en esa escuela que iba a aprender esas grandes enseñanzas que le serviría para inculcar ejemplos hacia los demás, hacia aquellos que veían en él esa grandeza de Dios mostrada en su parte humana. Vemos que es un santo muy íntegro, un santo que se entregó de lleno por el reino de Dios, un santo que trabajó incansablemente por esa comunión, por esa formación de los jóvenes, que sin duda pues hoy día todavía tienen
esa repercusión en medio de algunos grupos de apostolado, en medio de algunas sociedades que dirigen jóvenes, actividades que los jóvenes van emprendiendo en medio de las parroquias, en medio de las iglesias, y que es un santo que cada día nos va hablando sobre cómo debe vivir la juventud en esa sintonía con Dios, en esa sintonía con el Señor, que nos va llamando a cada uno en distintos momentos, de distintas maneras. Vemos cómo llamó a los apóstoles, cómo nos va llamando a cada uno de nosotros, cómo llamó hoy a nuestro hermano San Juan Bosco, para entregarse de lleno al Señor. Mansedumbre y caridad conquistarán a estos amigos. Ese era uno de los lemas que llevaba San Juan Bosco en medio de su vida, en esa respuesta del Señor, de cómo reconciliar a los jóvenes con los padres y jóvenes con jóvenes, porque ciertamente ellos vivían en un trabajo fuertemente en medio de sus realidades, y que en medio de su vida pues no tenía tiempo para dedicarle al Señor en la oración, en ese encuentro personal con Él, en medio de la iglesia, en medio del servicio al Señor. Y darse tiempo para orar y hablar, y darse tiempo para amar. Vamos a un corte musical y ya regresamos más con su programa. Por Caminantes de la Santidad con César Paredes. Caminantes de la Santidad. Saludamos una vez más a nuestras radios que se nos unen en nuestra señal, que comparten nuestra frecuencia. Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, en La Vía 100.5 FM en Arapuey, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, Aparaíso 100.7 FM en Timotes, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Estás escuchando Caminantes de la Santidad. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. La Voz del Sembrador, cultivando con la palabra de Dios. Caminantes de la Santidad. Continuamos, queridos hermanos, hablando de este gran santo, gran ilustre santo que iluminó nuestra Iglesia Católica en medio de la juventud. Se ordenó sacerdote a los 26 años en Turín. Luego de ser ordenado, celebró su primera Eucaristía en la Iglesia San Francisco de Asís. Luego se proyecta a crear grandes fundaciones, grupos, escuelas, hospicios dedicados a los jóvenes, todos aquellos jóvenes que carecían de recursos, jóvenes que padecían de cualquier necesidad en medio de su vida, en medio de sus realidades, y que fue una oportunidad grande para él trabajar en medio de su inicio de ministerio. Vemos que contó con el apoyo de su mamá, que para ese entonces se convertiría en la mamá Margarita. Mamá Margarita era conocida en cada una de sus fundaciones que iba creando para esos jóvenes que sufrían, esos jóvenes los que sufrían en medio de sus realidades. Grande fue la evangelización que realizó, ya que de ahí surge lo que es la comunidad de las hermanas salesianas, una gran obra que realizó en medio de nuestra iglesia, que en medio de su vida supo entregarse al Señor, al servicio de los jóvenes, y que hoy día pues muchos jóvenes también han sentido esa presencia de Don Bosco en medio de sus realidades de vida, en medio de sus parroquias, de grupos de apostolado, y que implantó gran mensaje de esperanza San Juan Bosco en cada uno de los jóvenes.
Conocemos también de que en el año 1854 se inicia la Sociedad Salesiana, una comunidad creada o fundada por él, dedicada a los jóvenes, a esa evangelización que tiene como carisma llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de motivación a todos los jóvenes que sufren, todos los jóvenes que padecen de cualquier necesidad material, espiritual, de salud, y que él en medio de su ministerio supo emprender ese gran mensaje de esperanza del Señor a los jóvenes que ciertamente hoy día pues están ahí en ese conocimiento, en ese aprender de conocimiento de Dios, conocer ese Señor que está ahí para cada uno de nosotros, que nos va llamando, nos va orientando nuestra manera de vivir, nuestra manera de responder a ese llamado que nos va haciendo. Enamorado y loco por Dios. Estás escuchando Caminantes de la Santidad. Loco por Dios. Vemos que sus fundaciones tienen gran auge en medio de las fundaciones y que van surgiendo distintas pedagogías, distintas maneras de cómo enseñarle a los jóvenes el mensaje de Dios, cómo crear didácticas para llegarle a cada uno de ellos ese mensaje de Dios. Vemos que en el siglo XIX, donde tiene más impulso ambas fundaciones, la comunidad salesiana y el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, una comunidad muy motivadora, que da impulso a la integración de jóvenes, niños, adolescentes, donde da ese gran realce para seguir cultivando en ellos el mensaje del Señor, de que no se queda la fe de Dios en ese conocimiento del Señor solamente en la catequesis, sino ir más allá. Ir más allá es cómo hacer llegar a cada uno de los jóvenes el mensaje de Dios, lo que quiere transmitirle a cada uno de ellos y cómo debe ser esa respuesta que debe partir desde la autenticidad del corazón, de esa libertad plena de cada uno de nosotros para que Él entre en medio de nuestra vida. A ser santo hay que obedecer, no es santidad sino obediencia. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Caminantes de la Santidad. Vemos que en medio de su vida también escribió distintas obras, tanto teológicas como pedagógicas. Vemos que era un santo que también le gustaba escribir, una persona que le gustaba mucho lo que era la parte académica, la parte intelectual, de que también los conocimientos pues debía compartirlos con los demás. Una de las obras más importantes que resaltó mucho en medio de su vida fue El joven instruido, del cual llegó a publicarse más de 50 ediciones y con distintos idiomas. Todo esto trajo grandes connotaciones para la lectura de ese tiempo, del siglo XIX, una obra que sin duda transformaría el pensamiento religioso de los jóvenes, de la iglesia, que un sacerdote con pequeñas experiencias de ministerio pues logró impulsar con gran ímpetu lo que era el sabor del ministerio, el sabor del sacerdocio de Cristo a través de la iglesia. Ese servicio que él iba realizando a través de la iglesia hacia los jóvenes iba dando fruto en la medida en que él iba encontrándose con Dios a través de la oración. Si vamos a fondo, la parte fundamental de él crear la comunidad de las hermanas de María Auxiliadora fue porque en medio de su vida, en medio de sus realidades, antes de entrar al seminario, antes de ordenarse sacerdote, María siempre estuvo presente en medio de su vida, en medio de su familia, en su mamá,
siempre tenía esa gran devoción por ella, por la Madre Santísima, Madre del Señor, nuestro Jesús. Entonces decide crear la institución de María Auxiliadora, en las cuales pues se tienen varias comunidades, varios colegios, distintas parroquias, y que en medio de cada uno de sus servicios prestan esa enseñanza, esa pedagogía a cada uno de los jóvenes, a niños, adolescentes, que se nutran de esa experiencia del Señor, de María, de la vocación de San Juan Bosco, del carisma, de la espiritualidad salesiana, que también es parte fundamental para nosotros aprender y conocer en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad cristiana, que indistintamente cada una de las parroquias donde se encuentre distintas comunidades salesianas, María Auxiliadora o grupo de San Juan Bosco, es necesario conocer a profundidad su vida, su biografía, de ir más allá de qué fue lo que implicó el desarrollo de cada una de esas comunidades para bien, para el crecimiento de los jóvenes en nuestra iglesia. Vemos que estamos hablando de una época del siglo XVIII, siglo XIX, pero aún sigue vigente en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros tiempos, de cómo debemos nosotros implementar una pedagogía para acercarle a cada uno de los jóvenes el mensaje del Señor, el mensaje del reino, creando grupos juveniles, grupos misioneros, grupos donde ciertamente se integren aquellos jóvenes a participar de las enseñanzas de la iglesia, que ellos sean tomados en cuenta también, que la iglesia les abre las puertas para que ellos también entren a conocer del Señor. Vemos que San Juan Bosco nos va abriendo las puertas de cómo nosotros debemos conocer el rostro del Señor en medio de nuestra vida, en medio de nuestra juventud, esa juventud que se va nutriendo de las realidades sociales que nos presenta el mundo, pero que debe existir un discernimiento personal, un discernimiento muy íntimo del Señor, que es cuál es el sentido de nuestra vida, de nosotros. Vemos que las cosas en el mundo son efímeras, pasan y van pasando, pero en el fondo va quedando un vacío de lo que se va haciendo, de lo que se va realizando en medio de nuestra vida, en medio de nuestra juventud, y que en el fondo pues el Señor es el que va hablando en esa sintonía, va hablándonos a cada uno de nosotros de cómo nosotros estamos llevando esa orientación con Dios, cómo estamos llevando esa sintonía con el Señor a través de nuestra vida, a través de nuestras realidades sociales, cristianas, cómo estamos nosotros haciendo vida activa en nuestros grupos de apostolado, grupo juvenil, todas esas realidades que San Juan Bosco vivió en medio de su ministerio sacerdotal a través del servicio a los jóvenes. Pues debemos nosotros cada día nutrirnos de esa gran experiencia de fe que Él nos ha venido a transmitir a cada uno de nosotros. Vamos a un espacio musical y ya regresamos. Caminantes de la Santidad. Escucha su programa ya en esta parte final, sacando un recuento de lo que hemos compartido. Vemos que la Madre María Santísima, en medio de la vida de San Juan Bosco, jugó un papel muy importante, y en la cual pues la primera evangelización o la primera misión que emprende San Juan Bosco con el grupo Hijas de María Auxiliadora va directo a Argentina en el año 1872. En esa evangelización surgen distintas comunidades, distintas fundaciones, como los cooperadores considerados por Don Bosco como salesianos externos, una comunidad evangelizadora del carisma salesiano, a comunidades parroquiales,
son sus mensajeros del Señor, llevando ese carisma salesiano a cada uno de los jóvenes. Cada 24 de mayo en el mundo católico se celebra la advocación de la Virgen con el título de María Auxiliadora o Auxilio de los Cristianos. Es la devoción que él va inculcando en medio de su vida, en medio de su ministerio sacerdotal, y que viene a traer una nueva fiesta más para el calendario litúrgico de nuestra iglesia, en celebrar a María Santísima con el título de María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos. Ese auxilio que él iba colocando ante ella para que lo cubriera de cualquier adversidad, en medio de las misiones, en medio de cada servicio pastoral que él emprendía, en medio de su ministerio. Siempre contó con la protección de María, Madre de Dios, esa señora que va de la mano con él y con cada una de las comunidades que él fue fundando. También tenemos una de las obras importantes, como es la interpretación de los sueños, una persona muy entregada al Señor, entregada al servicio, que el Señor a través de los sueños le revelaba infinitas bendiciones, infinitas grandezas que él iba a realizar en medio de su trabajo, en medio de su pastoral, como sacerdote, como cristiano, como hijo de Dios, que también reflejaba ese aroma de santidad con los que compartían, con los que se relacionaba, ese gran momento que tendría con cada uno de los jóvenes en su época, en su vida, los nutrió de gran mensaje de amor, de paz de nuestro Señor, y que debe cada día alimentar nuestra vida. Cada lectura, cada escucha, cada enseñanza debe iluminar nuestra vida, nuestros sentidos, para seguir al Señor con más autenticidad, con más compromiso, ese compromiso que debe salir de nuestro corazón, de la libertad, de hacer el bien a través de nuestra iglesia, por Dios, por el Señor, y que nos lo permite realizarlo a través de los grupos de apostolado, grupos de oración, grupos juveniles, misiones, pastorales, distintas obras que vamos realizando en medio de nuestras parroquias. Bien, queridos hermanos, llegamos al final de su programa Caminantes de la Santidad. Llegamos bajo la presidencia de Monseñor Lisandro Terán, a la dirección general del presbítero Ramón Paredes, a la coordinación radial Alessio Rodríguez, quienes habló el seminarista César Paredes. Saludamos una vez más a cada una de las radios que comparten nuestra señal, nuestra frecuencia, a Comunión 93.1 FM en Buena Nueva, en Nueva Bolivia, en Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, en La Vía 100.5 FM en Arapuey, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, Paraíso 100.7 FM en Timotes, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Los invitamos a cada uno para que nos sigan a través de las redes sociales, en nuestra cuenta en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, en Instagram, @Seminario de Mérida, y en nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador. Caminantes de la Santidad. Y quien les habló para cada uno de ustedes, el seminarista César Paredes. Nos vemos próximamente en otra entrega donde estaremos compartiendo distintos santos, distintas devociones a través de este programa Caminantes de la Santidad. Santo hay que ser feliz, no es santidad. Caminantes de la Santidad con César Paredes.